Bienvenidos a esta semana de terror, donde saldrán videos, haremos directos y otras cositas más por ahí interesantes. Haremos directos con la que está detrás de la cámara, que es Gabriela. Haremos directos seguramente con lo que es mi mejor amigo, Steven, para hablar un par de cosas de tema de terror. Haremos directos jugando videojuegos de terror. Subiremos videos de cosas aterradoras. Y así en esta semana de terror. Así que baja la luz y enciende la mente, porque hoy empezamos con la semana del terror. Hoy viajaremos a un pequeño rincón del sur de Estados Unidos, donde el silencio de los campos oculta una historia que 2 siglos después sigue provocando escalofríos en las personas. Un lugar donde lo invisible parecía tener voz y donde una familia entera fue testigo de algo que la ciencia aún no ha podido explicar. A comienzos del siglo XIX, el condado de Robertson, en Tennessee, era un paraje tranquilo. Tierras fértiles, casas de madera, iglesias que marcaban el ritmo de la comunidad. Ya saben, el típico pueblo de esa época que tanto hemos visto en películas. Pero en una de esas granjas, la familia Bell comenzó a escuchar algo que no venía de este mundo. Golpes secos en las paredes, pasos que se acercaban sin que nadie estuviera allí, susurros femeninos en mitad de la noche. Al principio creyeron que era el viento, algún animal, o quizás un vecino jugando alguna broma. Intentando buscar una explicación lógica, intentando ponerle nombre a lo desconocido para calmar sus miedos. Pero cuando las voces comenzaron a responderles, allí las cosas cambiaron. Comprendieron que aquello era algo más aterrador, algo sobrenatural. El fenómeno se intensificó con una rapidez, créame que con una rapidez aterradora. Tú nada más imagina esto: estar en tu casa, tranquilo, en la seguridad de lo que llamas hogar, y de la nada los objetos se mueven solos. Las puertas se abren y se cierran con violencia, y sientes la presencia de una fuerza invisible. Parece disfrutar de que tú estés asustado, pues esto es lo que sucedió en la casa de los Bell. Una de las hijas, Betsy, fue la más atormentada. Relataba sentir cómo algo la ahorcaba, cómo la empujaba en la cama y la tiraba del cabello. Y en medio de la oscuridad, la familia juraba escuchar una risa femenina, aguda, burlona, que repetía el nombre de cada uno, como si los conociera desde siempre. Los Bell llamaron a vecinos, pastores y curiosos. Todos aseguraron haber presenciado lo mismo. Nadie pudo encontrar una explicación, y lo más inquietante fue que aquella presencia comenzó a hablar con claridad, presentándose como Kate Batt, una vecina que, según la leyenda, había lanzado una maldición sobre John Bell antes de morir. Lo que empezó como un rumor se transformó en un caso sobrenatural, el más famoso de América. Un espíritu que hablaba, reía, atacaba, hasta acabar con la vida de un hombre. ¿Acaso esto fue una maldición real? Una mente colectiva fuera de control. Esta es la historia de la bruja de Bell. No la bruja de Bell, no, la bruja de Bell. El espíritu que convirtió un tranquilo hogar en un escenario de pesadilla. A comienzos del siglo XIX, Estados Unidos era todavía una nación joven y se encontraba en crecimiento constante. Las guerras de independencia habían terminado hacía poco y la paz resonaba en todos los lugares de Estados Unidos. Los pioneros avanzaban hacia el oeste buscando nuevas tierras. Entre ellos estaba John Bell, un hombre trabajador y respetado que en 1804 decidió mudarse con su esposa Lucy y sus 9 hijos. Ya saben, en esos tiempos era normal tener una familia tan numerosa. Esta gran familia hace ruta hacia una nueva vida en una finca en Red River, una zona rural del condado de Robertson, Tennessee. El terreno era fértil, rodeado de bosques y campos donde el viento silbaba entre los árboles.
Parecía el lugar perfecto para cualquier proyecto que tuviera los Bell en mente. Construyeron una casa amplia, un granero, una pequeña escuela. Durante años, los Bell vivieron en paz. Era su lugar perfecto, era su lugar de tranquilidad y progreso. John prosperó como agricultor, se ganó la confianza de sus vecinos y la familia se convirtió en una de las más conocidas del lugar. Pero ese equilibrio tan frágil como la calma antes de una tormenta estaba a punto de romperse. Todo comenzó con un encuentro que muchos consideraron el comienzo de esta historia de terror, vivida en carne propia, una maldición. John Bell tuvo una pelea con su vecina, Kate Budd, una mujer de temperamento fuerte, que lo acusó de haberle estafado en una transacción de tierras. La discusión se volvió amarga y poco después Kate enfermó gravemente. Antes de morir, según la tradición oral, juró vengarse de John Bell y de toda su familia. Nadie tomó en serio aquella amenaza hasta que las noches empezaron a volverse diferentes. Al principio fueron ruidos mínimos, golpes en las paredes, el crujido del suelo, extraños murmullos detrás de las puertas, cosas que, puedes encontrar alguna explicación lógica. Recuerden, en esos tiempos las casas eran hechas de madera, así que cualquier crujido o golpe podía tener alguna explicación, simplemente para calmar ese miedo dentro. Pero con el tiempo, la manifestación se volvió imposible de ignorar. Animales que se agitaban, objetos que desaparecían y volvían a aparecer, y una sensación constante de ser observado. Lucy Bell aseguraba sentir una presencia en la casa, una energía helada que parecía recorrer los pasillos, y los niños, aterrados, hablaban de una sombra femenina que se movía entre las habitaciones. El hogar de los Bell, antes lleno de risas, oraciones, se convirtió en un lugar de miedo constante. Una granja donde cada noche podía pasar cualquier cosa. Imaginen eso. Pero nadie imaginaba que aquella historia pronto se extendería más allá del pueblo, llegando incluso a oídos del ejército y de un futuro presidente. Durante meses, los Bell intentaron convencerse de que lo que ocurría tenía una explicación racional. Quizás el viento movía la madera de la casa, o los animales del campo hacían ruidos por la noche. Pero pronto, los hechos superaron cualquier lógica. Un día, John Bell estaba cazando cuando se encontró con un extraño animal merodeando fuera de su casa. Describió a la criatura como una gran bestia de pelo negro que parecía un cruce entre un perro y un conejo. Una criatura extraña, ¿verdad? Aterrado, le disparó, pero al mirar nuevamente, no había nadie allí, ni rastro de sangre, ni huellas, ni movimiento. No había nada. El breve encuentro con una abominación fue solo el comienzo de lo que vendría. A los pocos días, los miembros de la familia Bell comenzaron a escuchar lo que parecía ser piedras arrojadas contra la casa, golpes en el techo y dentro de las paredes. Los débiles ruidos se transformaron en estruendos, como si algo invisible caminaba por dentro de la casa, por las paredes, por las rendijas. No encontraban ninguna explicación. Más bien, aparecían arañazos profundos en las paredes y se oían sonidos de ratas royendo las camas de madera. Luego, los niños empezaron a ser torturados mientras dormía. Una noche, los gritos de Betsy despertaron a John y a Lucy. Corrieron a su habitación y la encontraron con el cabello atado al poste de la cama y marcas rojas en la cara, como si alguien lo hubiera bofeteado con fuerza, tanto así que le dejó la cara marcada. Sus hermanos menores también tenían hematomas y juraban que una fuerza invisible les arrancaba las mantas por las noches. Desde las ventanas decían ver luces misteriosas parpadeando entre los campos. Betsy, aterrada, recuerden que Betsy, una de las hijas de los Bell, aterrada comenzó a ver a una niña con un vestido verde colgando de una rama. No se veía quién o qué. Estaba atormentando a la familia, pero aquella presencia se volvió cada vez más violenta, cada vez más agresiva, cada vez más presente.
La familia intentó mantenerlo en secreto, orando cada noche, pidiendo a Dios que alejara el mal que parecía haberse arraigado a su hogar. Pero cuanto más oraban, más fuerte se hacía. Una noche, mientras Lucy Bell recitaba pasajes de la Biblia, una voz susurró al oído: «Tus rezos no me detendrán, mujer». Asustada, la familia decidió pedir ayuda a sus vecinos más cercanos. James Johnson y su esposa aceptaron pasar una noche en la casa para comprobar lo que decía los Bell. Durante la oración, escucharon pasos firmes acercándose por el pasillo. Las sábanas se levantaron solas. Una mano invisible le tocó los pies y una voz clara y femenina les dijo: «Estoy aquí». Johnson se incorporó y exclamó: «En el nombre del Señor, ¿quién eres?». A lo que la voz respondió con una carcajada que, según el testimonio, retumbó como un trueno dentro de la habitación. Desde ese momento no hubo duda. La presencia en la casa Bell tenía conciencia, intención y una personalidad burlona, y parecía disfrutar del caos que provocaba. Con el paso de las semanas, el espíritu comenzó a comunicarse con más claridad. Imitaba las voces de los miembros de la familia, recitaba himnos religiosos o repetía conversaciones privadas. Imagínense la fuerza y el poder tan inquietante que tenía ese espíritu, que cosas religiosas no le hacían daño. Incluso se burlaba de los visitantes, llamándolos por su nombre antes de que se presentaran, como si pudieran leer sus pensamientos. Los vecinos comenzaron a visitar la granja para ser testigos del fenómeno. Algunos aseguraban haber escuchado a la entidad decir que su nombre era Kay, una mujer que afirmaba haber sido maltratada por John Bell y que había regresado para vengarse. Otros creían que no era una mujer, sino un espíritu burlón, una fuerza sin rostro, que se alimentaba del miedo, de la desesperación, de la agonía que ocasionaba hacia la familia Bell. Sea lo que fuera, su poder crecía cada noche. Los Bell apenas dormían y el miedo que aquellas risas, golpes y susurros, el nombre de la familia empezó a correr por toda la región. Así nació oficialmente el caso de la bruja de Bell. Con el paso de los meses, lo que al principio eran susurros se transformó en conversaciones completas. La voz femenina, grave, burlona, comenzó a hablar con todos los miembros de la familia Bell. Podía imitar cualquier tono, desde la dulzura de una niña hasta el timbre envejecido de una anciana. Y aunque a veces decía frases sin sentido, otras respondía con una inteligencia inquietante. Cada noche los visitantes se amontonaban fuera de la casa. Querían oír con sus propios oídos aquella voz que parecía salir del aire. Y adivinen qué, gente. Y lo oyeron. Kay discutía con los hombres, cantaba himnos religiosos, recitaba pasajes de la Biblia y se burlaba de todo aquel que intentaba desafiarla. Algunos afirmaban que podía hablar de forma simultánea en diferentes habitaciones, como si tu presencia se multiplicara por toda la casa, como si fuera omnipresente. Lucy Bell, la esposa de John, fue la única que la entidad parecía respetar. A menudo le hablaba con ternura, diciéndole que era una buena mujer, que debía mantenerse fuerte y cuidar a sus hijos. ¿Acaso este fantasma, este ente, era un ente maternal, pero con un odio hacia el padre de los Bell? Pero porque la actitud era opuesta con John. La voz lo insultaba, lo amenazaba y le juraba que pronto encontraría su final. Recuerden eso. Le decía: «Viejo Bell, tu hora está cerca», murmuraba entre risas. El fenómeno comenzó a atraer la atención de religiosos, escépticos y hasta políticos. Uno de los testigos más sorprendentes fue Andrew Jackson, futuro presidente de los Estados Unidos, quien viajó a Tennessee acompañado de varios hombres para comprobar qué ocurría en ese pequeño pueblo, por qué se hacía tan famoso. Al llegar a las cercanías de la finca, los caballos se detuvieron repentinamente. Por más que lo azotaban, se negaban a avanzar, estaban paralizados. Entonces, una voz invisible retumbó el aire, diciendo lo siguiente: «Pueden continuar,
Yo los estaba esperando. El grupo aterrorizado decidió marcharse al amanecer. A partir de ese momento, el acoso a John Bell se intensificó. Comenzó a enfermar sin causa aparente, mareos, temblores, una parálisis que le dificultó hablar. La familia y los vecinos estaban convencidos que la bruja de Bell los estaba consumiendo lentamente. Cada vez que intentaban orar o levantarse de la cama, la voz resonaba burlándose de esos actos. No hay cura para ti, John Bell. Ni médico, ni santo podrá salvarte. El miedo alcanzó su punto máximo en el invierno de 1820. Una mañana, John fue hallado inconsciente, con espuma en la boca y una botella a su lado, que contenía un líquido oscuro y desconocido. Cuando preguntaron a la entidad qué había ocurrido, respondió riendo. Fui yo. Le di la dosis que necesitaba. John Bell moriría poco después y los testigos afirmaron haber escuchado una carcajada resonar por toda la casa, justo en el momento de su muerte. Durante su funeral, la voz volvió a hablar, cantando un himno burlesco mientras el ataúd era bajado a la tierra. El pueblo entero quedó marcado. Aquella voz, imposible de ubicar, parecía flotar en cada rincón del condado. Había logrado lo que prometió, destruir a los Bell y grabar su nombre para siempre en la historia del terror estadounidense. A finales de 1819, John Bell ya no era el mismo hombre que había llegado a Tennessee lleno de fe y determinación. Sus manos temblaban, su voz se apagaba y su cuerpo parecía agotarse día tras día. Decía sentir una presencia constante a su alrededor, como si alguien lo observaba incluso en sus sueños. Los vecinos lo veían caminar por los campos con la mirada perdida, murmurando oraciones que se confundían con los susurros del viento. La entidad, cada vez más agresiva, lo llamaba por su nombre durante las noches, despertándolo con burlas y gritos. John Bell, despierta. Aún no termina. Nadie podía hacer nada. Lucy, su esposa, trataba de mantener la fe encendiendo velas y recitando salmos, pero incluso los rezos parecían alimentar la furia de la voz. Uno de los hijos, Richard, escribió años más tarde un documento que aún se conserva. En él describía cómo los objetos volaban por el aire, cómo los muebles se movían solos y cómo su padre, debilitado y asustado, comenzó a perder la razón. Decía que John no dormía más de 1 hora seguida, que su piel se volvió pálida, que su respiración irregular y que cada vez que cerraba los ojos sentía que alguien se sentaba sobre su pecho. En una ocasión, el pastor del pueblo, James Gunn, acudió a orar junto a la familia. En medio de la plegaria, una fuerza invisible empujó la Biblia al suelo. La voz resonó en toda la habitación furiosa. Él es mío. El pastor huyó aterrorizado y nadie volvió a pisar esa casa con intención de ayudar. Los ataques físicos se intensificaron. Betsy, la hija menor, era lanzada contra las paredes y los animales de la granja amanecían muertos sin señales de herida. El aire dentro de la casa se volvía pesado, irrespirable. Lucy Bell comenzó a enfermar también, pero la voz le decía que no temiera, que su tiempo no había llegado, que todo era solamente para John. El 19 de diciembre de 1820, John fue encontrado inconsciente sobre la mesa. Una pequeña botella que contenía un líquido oscuro. Cuando uno de los hijos preguntó a la entidad qué era, la voz respondió entre risas: un regalo para el viejo Bell. Ahora puede descansar. Nadie supo de dónde había salido aquel frasco. Ni siquiera los médicos locales lograron identificar su contenido. John Bell murió horas después. Durante el funeral, mientras los vecinos se reunían en el cementerio, la voz volvió a escucharse, entonando un canto fúnebre con tono de burla. Algunos afirmaron que era como si el propio aire se riera. A partir de ese día, la actividad disminuyó, como si la bruja de Bell hubiera cumplido su propósito. Pero lo que dejó tras sí fue algo más que una historia de miedo. Fue una marca, una herida invisible en la memoria del lugar. Una que, más de 2 siglos después,
aún no ha sanado. Tras la muerte de John Bell, el caso del llamado espíritu de Red River se convirtió en una leyenda durante meses. Vecinos de todo el condado aseguraron seguir escuchando la voz en los alrededores de la granja. A veces entonaba canciones religiosas, otras simplemente reía, pero lo más inquietante era que sabía cosas que nadie más podía saber. Relataba eventos ocurridos en otras casas, describía lugares lejanos y daba detalles de la vida de personas que nunca había visto. Era un fantasma inteligente o algo que jugaba con la mente de las personas. Los primeros testimonios escritos llegaron años más tarde, recopilados en un documental titulado Authentic Story of the Bell Witch de Martin B. Ingram. El autor afirmaba haber hablado con los descendientes de los Bell y que muchos coincidían en los mismos detalles. Una voz femenina que hablaba con naturalidad, una presencia invisible capaz de mover objetos y golpear personas, y una historia que había dividido el pueblo entre creyentes y escépticos. Uno de los relatos más citados es el del propio Andrew Jackson, quien habría dicho tras visitar la granja: prefiero enfrentarme al ejército británico antes que volver a cruzarme con la bruja de Bell. Recuerda, ese era el futuro presidente, fue el presidente de los Estados Unidos quien dijo esta frase. Aunque algunos historiadores dudan de la veracidad de su encuentro, otros sostienen que su testimonio ayudó a popularizar este tipo de casos en todo el país. Con el paso del tiempo, surgieron distintas teorías para explicar el fenómeno. Las más aceptadas entre los escépticos apuntan a una combinación de histeria colectiva y autoengaño, potenciada por las tensiones familiares y las creencias religiosas de la época. Otros sugieren que Betsy Bell, la hija, pudo haber sido el epicentro del fenómeno, manifestando inconscientemente los ruidos y voces a través de una forma de trance de disociación. Sin embargo, ninguna explicación científica ha logrado dar sentido a los testimonios múltiples de quienes afirman haber escuchado aquellas voces fuera de la casa, en los campos o incluso en las iglesias del condado. Por otro lado, los creyentes mantienen que la entidad era real. Algunos la describen como el espíritu vengativo de Kay Bates, mientras que otros creen que se trataba de una fuerza demoníaca antigua, una de esas presencias que se alimentaban del miedo humano y adoptaban la forma que más impacto genera en su entorno. El fenómeno, según los registros, desapareció en 1821, aunque antes de irse, la voz anunció que volvería dentro de 7 años. Y según varios testimonios, en 1828, una figura espectral volvió a manifestarse brevemente ante John Bell Jr., hablando con él durante 3 noches seguidas, para luego desaparecer sin dejar rastro. Al día de hoy, investigadores paranormales, historiadores y curiosos continúan visitando el lugar donde todo comenzó. Algunos aseguran que el aire allí se siente más denso, que los micrófonos captan voces inexplicables y que algo, sea lo que sea, nunca se fue del todo. Más de 2 siglos después, el misterio sigue abierto y la puerta continúa siendo la misma. ¿Quién o qué hablaba en la oscuridad de la casa de los Bell? Han pasado más de 2 siglos desde que la familia Bell vivió aquel infierno en Tennessee. Y sin embargo, su historia sigue respirando entre los árboles como si la tierra misma se negara a olvidar. Quizás lo más perturbador no sea lo que ocurrió, sino lo que aún no entendemos, como todos estos casos. El caso de la bruja de Bell representa la delgada línea entre lo real y lo imposible. Una historia en la que los testigos, documentos y generaciones enteras aseguran haber sentido lo mismo. Una presencia inteligente, burlona y capaz de desafiar toda explicación. ¿Acaso fue una maldición? ¿Una manifestación de culpa colectiva? ¿O la prueba de que existen fuerzas que trascienden nuestra comprensión? El ser humano ha intentado durante siglos poner nombre al miedo, nombre y apellido. A veces los llamamos demonios, otros espíritus, otras simples coincidencias, pero hay momentos como este
en los que el misterio no busca respuesta. Solo recordamos que no lo controlamos todo. La Bruja de Blair no solo marcó a una familia, marcó un punto en la historia donde lo sobrenatural se entrelazó con lo cotidiano. Una voz que habló desde la oscuridad y nunca fue callada del todo. Y quizá esa sea la lección oculta tras esta historia, que algunos secretos no están hechos para resolverse, sino para mantenerse vivos, susurrado entre los muros, las cuevas y las noches silenciosas, esperando a que se atrevan a escuchar. Y nada, gente, esto fue todo. Espero te haya gustado este primer video de la semana de Halloween. Y dime, ¿tú qué piensas? Déjalo en los comentarios. ¿Qué fue? ¿Lo has escuchado alguna vez esta historia o no? Recuerda dejar un comentario, compartir y suscribirte si no estás suscrito. Y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.